Bienvenido a una lección sobre el teorema de la bisectriz angular. El objetivo de este video es establecer y mejorar el teorema de la bisectriz angular. El teorema de la bisectriz angular indica que si un punto está en la bisectriz angular, entonces el punto es equidistante de los lados del ángulo. Entonces, si este rayo rojo es nuestra bisectriz angular, y consideramos este punto en la bisectriz angular, este teorema nos dice que este punto sería equidistante desde los dos lados del ángulo. Bueno, en este caso los dos rayos azules. Esto significa que este segmento verde aquí sería congruente con este segmento verde aquí. Veamos si podemos probar esto. Primero hablemos de nuestra estrategia. Nuestra estrategia será demostrar que este triángulo aquí es congruente con este triángulo aquí, por ángulo, lado. Haremos esto mostrando que este ángulo aquí y este ángulo aquí sería un ángulo recto. Y luego, si este rayo rojo es la bisectriz angular, este ángulo aquí sería congruente con este ángulo aquí. Y entonces este lado de la hipotenusa de los triángulos rectángulos sería congruente consigo mismo. Por lo tanto, los dos triángulos serán congruentes por ángulo, lado. Y, por lo tanto, este segmento aquí es congruente con este segmento aquí. Sigamos adelante y escribamos esto en una prueba de 2 columnas. Así que aquí se les dio ese rayo A, ángulo de bisección BAC. Y ese rayo AB es perpendicular al segmento ED. Y el rayo A es perpendicular al segmento FD. Entonces, como lo hacemos normalmente, comenzaremos declarando lo dado. Entonces, si el rayo AB es perpendicular al segmento ED, sabemos que el ángulo ED sería un ángulo recto. Y si el rayo A es perpendicular al segmento FD, sabemos que el ángulo AFD sería un ángulo recto. Entonces ángulo AED y ángulo AFD son ángulos rectos. Esto sería por definición una línea perpendicular. Y luego, si estos dos ángulos son ángulos rectos, serían ángulo congruente a ED. Es congruente con el ángulo AFD. Y la razón de esto es que todos los ángulos rectos son congruentes. Así que sigamos y marquemos que sabemos que estos son ángulos rectos. Y que también son congruentes. Ahora si el rayo AD biseca el ángulo BAC. Sabemos ese ángulo malo sería congruente con el ángulo FAD. Y esto es por definición de una bisectriz angular. Entonces este ángulo aquí es congruente con este ángulo aquí. Entonces tenemos ángulo en estos dos triángulos. Y ahora, para obtener los lados, observe cómo ambos triángulos comparten el lado AD. Y en ambos casos es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, para el paso 5, podemos decir que el segmento AD es congruente con el segmento AD. Esto es por la propiedad reflexiva. Entonces este lado es congruente consigo mismo. Entonces ahora sabemos que estos dos triángulos son congruentes. Tengamos cuidado de decir esto en el orden correspondiente. Entonces decimos triángulo AED es congruente al triángulo AFD. Y la razón de esto sería ángulo, lado, congruencia. Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, entonces sus partes correspondientes también deben ser congruentes. Entonces segmento ED sería congruente con el segmento FD. Y nuevamente, la razón aquí serían las partes correspondientes. De triángulos congruentes también son congruentes. Y esto es exactamente lo que estábamos tratando de demostrar. Si estos dos segmentos son congruentes, por supuesto son de la misma longitud. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de la bisectriz angular?
Cualquier punto en esta bisectriz angular sería equidistante de los dos lados porque desde cualquier punto de esta bisectriz angular tendríamos dos triángulos congruentes. Espero que hayas encontrado esto útil.